Bueno, muy buenas tardes, señor profesor. Somos el grupo integrado por Abel Estigarribia, abogado Mara, Noguer Edgar, Castillo Bruno y quien le habla Fernando Galarza. Y a través de este medio venimos a dar cumplimiento a una de las consignas del trabajo práctico evaluativo número 2 de la Cátedra de Informática Jurídica de la carrera de Abogacía de la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Formosa, ciclo lectivo año 2020, segundo cuatrimestre. A continuación, y para dar inicio al desarrollo de las consignas y explicar los temas y ejes desarrollados en el trabajo que se ha enviado conforme a las pautas brindadas por usted, cedo la palabra a mi compañero Edgar Noguer. Muchas gracias. Vamos a comenzar analizando el primer punto que tiene que ver con el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia. En primer lugar, vamos a analizar el objeto y la descripción de este convenio. Debemos decir que el convenio se firmó el 23 de noviembre del año 2001 y entró en vigor el 1 de julio del año 2004 en la ciudad de Budapest, República de Hungría. Se trata del primer tratado internacional creado con el objetivo de promover o proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la elaboración de leyes adecuadas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional. En la actualidad, el convenio ha sido ratificado por más de 50 países en todo el mundo. En un contexto lleno de profundos cambios devenidos por la digitalización, el convenio surgió como un resultado del reconocimiento de dos aristas muy importantes. Por un lado, la necesidad de cooperación entre los estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, y por el otro, la necesidad de proteger los intereses legítimos en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información, también denominadas TICs. Por su parte, el preámbulo del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia señala en este sentido que surgió debido al convencimiento de la necesidad de aplicar con carácter prioritario una política penal común encaminada a proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, entre otras formas mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional. El convenio nace entonces en la creencia de que la lucha efectiva contra la ciberdelincuencia requiere una cooperación internacional en materia penal reforzada, rápida y operativa. En cuanto a los delitos que tipifica el Convenio de Budapest, debemos decir que este convenio consiste en el único acuerdo internacional sobre delitos informáticos que fundamentalmente hace hincapié en las infracciones del derecho de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y las violaciones de seguridad de las redes. Este convenio apunta a prevenir dichos actos que puedan poner en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Es que se determina la lucha eficaz contra estos delitos, facilitando su detección, investigación y sanción. Los principales delitos que tipifica el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia encontramos las siguientes. El delito contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Dentro de esta categoría de delitos encontramos el acceso ilegítimo, la interceptación ilícita, los ataques a la integridad de los datos, los ataques a la integridad del sistema y los abusos a los dispositivos. Dentro de la categoría de los delitos informáticos encontramos la falsificación informática y el fraude informático. Dentro de la categoría de los delitos relacionados con el contenido, encontramos los delitos relacionados con la pornografía infantil. Dentro de los delitos relacionados con infracciones, encontramos a la propiedad intelectual y derechos afines. Y finalmente, el convenio regula la cuestión de la tentativa y de la complicidad. Este convenio ha sufrido diversas modificaciones y para ello se sancionó el denominado protocolo adicional al convenio sobre ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófobo cometidos por medio de sistemas informáticos en el año 2006. La finalidad de este protocolo es contemplar entre las partes las disposiciones del convenio sobre ciberdelincuencia por lo que respecta a la tipificación penal de los actos de índole racista y xenófoba cometidas mediante sistemas informáticos. El capítulo 2 de esta reforma contempla las medidas que deben tomarse a nivel nacional. El artículo 3 señala la difusión de material racista y xenófobo mediante sistemas informáticos. Señala en este punto el convenio que cada parte adoptará
las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, cuando se comete intencionalmente y sin derecho, la siguiente conducta u obligación: la de difundir o poner a disposición del público de otro modo material, racista y xenófobo por medio de un sistema informático. A su vez, el artículo 4 regula las amenazas con motivación racista y xenófoba. El artículo 5 refiere a los insultos con motivación racista y xenófoba. Y el artículo 6, la negación, minimización, burda, aprobación o justificación del genocidio o de crímenes contra la humanidad. En relación a las sanciones y las medidas, el artículo 13 de este convenio señala que cada parte adoptarán las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para que los delitos previstos en este convenio puedan dar lugar a la aplicación de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas, incluidas penas privativas de la libertad. Cada parte, es decir, cada Estado, garantizará la imposición de sanciones o de medidas penales o no penales efectivas, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones pecuniarias. A su vez, si analizamos el Convenio de Budapest, encontramos un primer capítulo, el capítulo 1, que refiere específicamente a las terminologías, dentro del cual se incorporan ciertas terminologías como son sistema informático, datos informáticos, proveedor de servicios, y los datos sobre el tráfico. Por sistema informático, el artículo 1 señala que se entenderá todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, siempre que uno o varios de ellos permitan el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. Por datos informáticos se entenderá cualquier representación de hechos, información o conceptos de una forma que permita el tratamiento informático, incluido un programa de diseño para que un sistema informático ejecute una función. Por proveedor de servicios se entenderá toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar por medio de un sistema informático, y cualquier otra entidad que procese o almacene datos informáticos para dicho servicio de comunicación o para los usuarios de ese servicio. Por datos sobre el tráfico se entenderá cualesquiera de datos informáticos relativos a una comunicación por medio de un sistema informático. En relación al capítulo 2, regulan las medidas que deberán adoptarse a nivel nacional. Por un lado, se regula la cuestión del derecho penal sustantivo, y en relación al título 1 encontramos los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. Dentro de este punto encontramos los artículos 2, que regula el acceso ilícito, el artículo 3, que refiere a la interceptación ilícita de datos, el artículo 4, que refiere a los ataques a la integridad de los datos, y el artículo 5, relacionado a los ataques a la integridad del sistema. A su vez, el artículo 6 refiere a los abusos en los dispositivos. El título 2 refiere a los delitos informáticos. Podemos encontrar que el artículo 7 regula la falsificación informática, y el artículo 8 el fraude informático. El título 3 de este convenio regula los delitos relacionados con el contenido, en el cual figura el artículo 9, los delitos relacionados con la pornografía infantil. A su vez, en el título cuarto, establecen los delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines. A su vez, el título quinto habla de otras formas de responsabilidad y de sanciones, y en este punto encontramos el artículo 11, que refiere a la tentativa y a la complicidad. A su vez, el artículo 13 refiere a las sanciones y a las medidas. En cuanto a la sección 2 de este convenio, refiere al derecho procesal. El artículo 14 establece el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre este procedimiento, en el cual se indica que cada parte, es decir, cada Estado, adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para establecer los poderes y procedimientos previstos en la presente sección a los fines de investigaciones o de procedimientos penales específicos. El título 2 refiere a la conservación rápida de los datos informáticos almacenados. En este punto encontramos el artículo 16, que establece que cada Estado adoptará las medidas que resulten necesarias para permitir a las autoridades competentes ordenar o imponer de otra manera la conservación rápida de determinados datos electrónicos
incluidos los datos sobre el tráfico, almacenados por medio de un sistema informático en particular, cuando existan razones para creer que los datos informáticos resultan especialmente susceptibles de pérdida o de modificación. A su vez, el título cuarto refiere al registro y a la confiscación de datos informáticos almacenados. La sección tercera habla de la jurisdicción. El artículo 22 refiere a la jurisdicción en específico, y en este sentido se sostiene con el artículo 22 que cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para afirmar su jurisdicción respecto de cualquier tipo de delito previsto en este convenio, siempre el cual se haya cometido en su territorio, a bordo de un buque que enarbole el pabellón de dicha parte, o a bordo de una aeronave en matrícula según las leyes de dicha parte, o por una de sus nacionales. A su vez, el capítulo 3 de este convenio refiere a la cooperación internacional, donde se establecen los principios generales relativos a la cooperación internacional, específicamente en su artículo 23, que establece que las partes cooperarán entre sí en la mayor medida posible de conformidad con las disposiciones del presente capítulo, en aplicación de los instrumentos internacionales aplicables a la cooperación internacional en materia penal. Finalmente tenemos el título tercero, que refiere a los principios generales relativos a la asistencia mutua. El artículo 25 establece los principios generales relativos a la asistencia mutua, donde se establece la obligación de los estados de conceder asistencia mutua en la mayor medida posible para los fines de la investigación o procedimientos relativos a delitos relacionados con sistemas y datos informáticos o para la obtención de pruebas en formato electrónico de un delito. A su vez, el artículo 35 indica que cada parte designará un punto de contacto disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, con objeto de garantizar la prestación de ayuda inmediata para los fines de la investigación y de procedimientos relacionados con delitos vinculados a sistemas y datos informáticos. De este modo terminamos de analizar el punto 1, vamos a pasar a analizar el punto 2, que tiene que ver con la ley de delitos informáticos. Esta ley es la ley 26.388 y fue sancionada en el año 2008. En cuanto al objeto y la descripción, debemos decir que se trata de una ley especial que incorpora las figuras típicas a diversos artículos del Código Penal de la Nación. Los delitos que tipifica esta legislación son fundamentalmente los siguientes: la tenencia con fines de distribución por Internet u otros medios electrónicos de pornografía infantil, la violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica, la intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones, la interrupción de las comunicaciones electrónicas, el acceso ilegítimo a sistemas informáticos, la publicación de una comunicación electrónica, el acceso a un banco de datos personales, la revelación de la información registrada en un banco de datos personales, un daño informático y la distribución de un virus, la inserción de datos falsos a un archivo de datos personales, el fraude informático y el daño o sabotaje informático, conforme estos últimos a los artículos 183 y 184, incisos 5 y 6 del Código Penal. En cuanto a las modificaciones, debemos decir que introduce diversas modificaciones e incorporaciones al Código Penal de la Nación. Sin embargo, la ley 26.388 no tiene modificaciones a sí misma. En cuanto a las sanciones y las medidas, las penas que establece son de prisión, de inhabilitación, cuando el delito lo comete un funcionario público o el depositario de objetos destinados a servir de prueba, y la sanción de multa. En cuanto a los síntesis y puntos más relevantes, el artículo primero incorpora los últimos párrafos del artículo 77 del Código Penal de la Nación, lo siguiente: el término documento, señalando que comprende toda representación de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión; los términos firma y suscripción, que comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente; los términos instrumento privado y certificado, que comprenden el documento digital firmado digitalmente. El artículo 2 sustituye el artículo 128 del Código Penal por el siguiente: será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que produjere, financiare, ofreciere, comercializare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere
por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o a toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores. A su vez, el artículo 3 sustituye el epígrafe del capítulo 3, título 5, libro 2 del Código Penal por el de violación de secretos y de privacidad. A su vez, la presente ley incorpora los artículos 153 bis, el inciso 16 del artículo 173 del Código Penal, el segundo párrafo del artículo 183. Sustituye a su vez los artículos 153, 155, 157, 157 bis, 184, 197, 195 y 255 del Código Penal. A su vez, esta ley deroga el artículo 78 bis y el inciso primero del artículo 117 bis del Código Penal. Seguidamente cedo la palabra a mi compañero. Bruno Castillo, te toca exponer. Gracias, Edgar. Sí, es el del grupo más puntuales a la IRGUMI, a la IRGUMI, que está objeto moral, Un momentito, Bruno. Bueno, solamente queremos explicarle, señor profesor, que ante este problema de conectividad, ni Bruno, ni ninguno de los que está aquí presente puede hacer nada. Así que nosotros, de igual forma, vamos a dejar al compañero Bruno que siga exponiendo su tema y después seguirán exponiendo los otros compañeros. Bruno, te cedo la palabra nuevamente. Bruno, ¿podés seguir? ¿Puedo seguir? Amigo, tema la ley de Turum, que finalmente la tiene que considerar Turum a toda acción que tenga provecho la psicología de mí con el índice de control niveles de posterior sector. Por 70 segundos, la conexión fatiga. Dicho de todo se encuentra regulado en la ley 26 de incorporando el artículo 131 del Código Penal en su artículo critica el siguiente. Será terminada con 6 meses a 4 años el por medio de conexiones electrónicas y comunicaciones o cualquier otro tipo de tecnología de transmisión de datos. Contactar a una persona en una edad el proceso de que delito contra sexual de niño. Bruno, un momentito, por favor. Bueno, profe, era para demostrar nada más que no podemos encontrarle solución ante el problema de la falta de conectividad del compañero Bruno. Tanto sus datos como su Wi-Fi no le están funcionando bien. Es algo ajeno a cada uno de nosotros, como también ajeno a él. Razón por la cual vamos a ceder la palabra al compañero que sigue en la exposición. Bruno igual va a seguir conectado y vamos a solucionar este inconveniente conforme a las indicaciones que usted nos dé posteriormente. El que sigue, por favor, que tome la palabra. Bruno, gracias. Bueno, mi nombre es Abel Estigarribia y voy a seguir la exposición del compañero Bruno Castillo. A mí me toca hablar de la ley 25847,
Básicamente es una ley breve complementaria que viene a modificar el régimen de la ley 11.723, que se refiere a propiedad intelectual. Viene a modificar el artículo 20 de dicha ley, que en su redacción anterior expresamente dice: salvo convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tienen iguales derechos, considerándose tales al autor del argumento y al productor de la película. Cuando se trata de una obra cinematográfica musical en que haya colaborado un compositor, este tiene iguales derechos que el autor del argumento y el productor de la película. Lo que hace la ley 25.847 es ampliar un poco los alcances de este artículo 20. Cabe decir que esta ley fue sancionada y promulgada en diciembre del 2003, y la norma en cuanto a obra cinematográfica amplía los alcances de este artículo, considerando colaboradores que tienen iguales derechos al autor del argumento, al productor, y ahora también, a partir del 2003 y a partir de la sanción de esta ley, al director de la película. Cuando se trate de una obra cinematográfica musical en la que colabore un compositor, este compositor también va a tener iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película. Como se puede apreciar, fueron modificados los alcances de la norma, que aparte de los colaboradores, el autor y el productor, ahora también el director de la película está incluida dentro de sus alcances y gozan de los mismos derechos. Bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañero abogado. Buenas noches. A mí me tocó la ley de datos personales, la ley 25.326. Y para comenzar diría que la ley tiene por objeto, en primer lugar, la protección integral de todos los datos personales. Yo realicé una conceptualización de a qué hace referencia la palabra datos personales, y son todos aquellos datos que son concernientes a una persona. En este lugar cambié la palabra física, que lo prescribe la misma ley, por la de persona humana, debido a que con las reformas se utiliza la palabra persona humana para referirnos a aquellas personas que tienen rasgos humanísticos. Bueno, estos tipos de datos deben ser identificadas, identificables, y tienen que ser capaces de revelar información acerca de la personalidad de esa persona, de las relaciones afectivas que tiene, del origen étnico que tiene y racial. También hace referencia a aquellas características físicas, las morales, las emocionales, las que relacionan a su vida afectiva, a su entorno familiar, las que revelan información tanto del domicilio físico, en esto hacemos referencia a lo que sería el domicilio real, donde la persona vive, realiza su actividad laboral, el domicilio electrónico, que con los avances hoy en día también es utilizado con la misma legitimidad. El número de DNI, que es un número con el cual se puede identificar a la persona, el patrimonio, la ideología, aquellas opiniones políticas, las creencias, todas aquellas convicciones religiosas, las filosóficas, el estado de su salud, que eso también ha creado mucha relevancia con el derecho a la información y el derecho al acceso a la información pública. Su estado de salud, tanto físico como también mental. Esos son temas a los cuales el derecho lo torna como sensibles. Las preferencias sexuales que tenga la persona, cómo la persona se autodetermina a sí misma. Esta ley trae prescripto una variedad de delitos. Lo que hicimos fue sacar aquellos más importantes, como ser el proporcionar la información falsa de datos personales, violar el consentimiento prestado por el titular de los datos, el obligar a la persona a entregar unos datos de carácter sensible, esto ya sea bajo engaño o de alguna otra manera que vulnere su seguridad. Cuando la persona ha aportado sus datos,
que cree que van a estar seguros. También la violación de la confidencialidad de sus datos y entre otros más que están establecidos dentro de los artículos de la ley. El texto normativo acarrea también una sanción para estos delitos, que son tanto penales como administrativas. En tanto, esos se encuentran en los artículos 31, en el artículo 32, y también se encuentran reglados en el Código Penal que se encuentra vigente en nuestra República Argentina. Respecto a la sanción de esta ley, la misma fue promulgada en octubre del año 2000, parcialmente, pero en el 30 de octubre del mismo año fue promulgada de manera total. Otro tema que era relevante acá era la ley 27.275, que es el derecho al acceso de la información pública. Esta ley va a tener por objeto el garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Promover ya sea por políticas públicas, la participación ciudadana, la transparencia de la gestión pública, y trae como fundamento los principios que la misma ley va a establecer. La fecha de su promulgación fue el 14 de septiembre del año 2016. A diferencia de la ley anterior que habíamos hablado, tiene un límite temporal extenso de diferencia. La fecha de publicación en el boletín oficial fue el 29 de septiembre del año 2016. Otro tema que es importante destacar dentro de lo que a mí me tocó la responsabilidad de defender es la relación entre el habeas data y el derecho al acceso a la información pública. Si bien el habeas data es una garantía que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Nacional, lo que hace es proteger, porque las garantías protegen los derechos. Contra la información abusiva, aquella inexacta, la que es perjudicial para la persona, la que está íntimamente ligada al derecho a la protección de datos. Estos datos obviamente tienen que ser de carácter personal, como lo había dicho anteriormente. Aquellos que permiten el acceso a registro, a los ficheros de datos, tanto públicos como también privados. Va a proteger al sector público como el privado. Eso no va a haber de diferencias. Puede ser que el problema se presente en una entidad bancaria privada como que también en la administración pública. Con la finalidad de adecuar, actualizar, rectificar esos datos, cancelar o mantener en reserva la información de ese ciudadano que está afectado, que utiliza esa garantía para protegerse. Bueno, es también importante destacar que hay muchos medios alternativos por el cual hoy en día se pueden brindar datos y que es muy fácil la manipulación de esto. Otro tema importante es el derecho a la información, y es que es una contracara de lo que es la libertad de expresión. Es la protección de datos personales de cada uno. Bueno, respecto a esto se establece un organismo de control en la República Argentina, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia, de Asuntos Legislativos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estas bases de datos deben inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos Privados, pero no así van a ser los archivos, los registros de bancos o bases de datos formados por los particulares para uso exclusivamente personal. Estos van a estar exentos de estar inscritos en ese departamento. Ellas son las que mantienen las personas físicas con los fines exclusivamente particulares, en los casos de agendas personales, las listas telefónicas, las direcciones. Esa obligación de registro supondría una intromisión ilegítima a la intimidad de la persona. La ley de datos personales contiene una serie de derechos que le reconoce al ciudadano
Estos son los derechos de oposición, derecho de información, de acceso, de rectificación, de cancelación, supresión, tutela, impugnación de valores y consulta. Por derecho de oposición debemos entender que es el derecho que permite al titular de datos personales negarse a facilitar un dato de carácter personal en el caso que no sea obligatorio hacerlo, especialmente si son datos sensibles. El derecho a la información es un derecho que es muy básico del afectado porque puede ejercitarlo con ciertas garantías. Es la ley que articula diversos mecanismos para el tratamiento de esos datos. Va a consistir tanto en la posibilidad que va a tener la persona que solicita los datos de carácter personal a ser previamente informado de modo expreso, conciso, inequívoca, para poder tener la facultad de brindar esos datos y no hacerlo de manera errónea. Como también hay que entender que a la persona debe ser consciente del perjuicio que acarrea el brindar un dato que sea inexacto o erróneo. El derecho al acceso también es otro derecho consagrado por la ley, que es la garantía de comprobación de que las informaciones versen sobre la persona, si son veraces, si son actualizadas, si delimitan el fin para el cual fueron registrados, si no van más allá de la finalidad que la persona que buscaba. Es el derecho, es la médula que comúnmente se conoce como habeas data o habeas scriptum. Bueno, este es el tema que me tocó a mí defender y por el acotado tiempo que tenemos, lo hacemos de manera más simple. Le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, Mara. Bueno, ahora retomo la palabra. Bueno, en esta oportunidad, retomando la palabra, me toca hablar de un video subido al aula del año 2013 que se llama Aventura y Desventuras de la investigación de los delitos informáticos. Los exponentes en el video son Federico Marchetti y Ezequiel Salis. Son agentes de la unidad de cibercrimen que jerárquicamente dependen de la Policía Metropolitana de Buenos Aires. Lo que nos traen a colación es una óptica, una suerte de cómo podemos apreciar la investigación de un delito informático, pero ya desde la óptica del Estado, que en este caso sería la unidad de cibercrimen. Bien, en esta parte del trabajo lo que queremos, o sea, tiene como objetivo revelar dos cuestiones fundamentales respecto de los delitos informáticos. Primero es saber quiénes intervienen en las causas de delitos informáticos y cuáles son las problemáticas que se presentan al investigar un delito informático. El ciberdelito va desde accesos no autorizados, robo de información, pero también incluye amenazas y hostigamientos. Todos estos tipos de delitos generan una suerte de huella digital. Las clases de delitos informáticos se pueden clasificar de la siguiente manera. El video clasifica los delitos de la siguiente manera. Primero, donde la tecnología es el fin, por ejemplo, un acceso sin permiso. El otro es en donde la tecnología es el medio, que son los casos de fraude, estafa. Y otros donde la tecnología es incidental, que ya son los casos que terminan en una suerte de captación de víctima de violación o homicidio. Cuando los delitos informáticos se trata, existen distintos desafíos que van desde lo meramente operativo hasta los medios de prueba, pero básicamente se pueden sintetizar en los siguientes. Primero, falta de marco legal, porque no todo lo que nosotros nos afecte o reprochemos moralmente o socialmente es necesariamente delito. Por ejemplo, el robo de identidad no es delito. El grooming hasta no hace mucho no era delito. La descarga, por ejemplo, de pornografía infantil no es delito. Son cuestiones que están reprochadas socialmente, quedan mal, incluso queda feo. Pero lastimosamente y por aplicación estricta del principio de legalidad de la Constitución Nacional, no es delito. Por principio de legalidad,
de la legalidad, o sea, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Si no está prohibido la descarga, si no está prohibido penalmente la descarga de pornografía infantil, por más feo que quede, no será delito. El otro problema es la falta de capacitación, o sea, la falta de conocimiento a todos los niveles que hacen que sea difícil encarar la investigación de un delito informático. No todas las provincias, incluso no todos los departamentos de las capitales, están capacitados para encarar una investigación cuando se trata de delitos informáticos. La falta de recursos en todos los niveles, tanto provinciales como nacionales, es una constante que requiere políticas especializadas que inviertan en recursos para la investigación de delitos informáticos. Otro problema justamente es la globalización, dado que el delito puede que no se circunscriba a una sola jurisdicción o la agresión incluso puede provenir desde el exterior. En el marco de la investigación de un delito informático, vamos a encontrar en un caso un investigador, un entorno, un marco legal que puede o no estar. Además se cuenta con una información inicial, una metodología, un factor tiempo, el factor suerte y la colaboración de terceras partes, ya sean damnificados, jueces, testigos, fiscales, instituciones, fuerza de la ley, proveedores de servicios, empresa 2.0. Cuando se refiere a el video se refiere a empresa 2.0, se refiere a las grandes corporaciones, Google, Facebook, Twitter, entre otros. La mayor problemática es que el delito de cibercrimen no tiene frontera. La información está en cualquier parte del mundo y es muy volátil. Por este y otros motivos, la unidad necesita la colaboración efectiva de la fuerza de la ley, ya sea PCA, FBI, Interpol, DEA, Policía Federal, y quien quiera y tenga la voluntad de participar con las fuerzas de las fuerzas provinciales. En un caso concreto, por ejemplo, trae a colación un ejemplo bastante reciente. En un caso concreto, por oficio se le pide a la unidad de cibercrimen que solicite a Interpol información acerca de todos aquellos que hayan subido videos de pornografía infantil, pero sin detallar en particular el video. La Fiscalía no detalla ni el link ni cualquier otro elemento que permita identificar el video, ni el material que se persigue. No aporta un marco de actuación para la unidad de cibercrimen. Eso es justamente el reflejo de la falta de capacitación por parte de, en este caso, la Fiscalía. En Argentina, la descarga de imágenes de pornografía infantil no es delito. Sí es delito subir contenido referido al tema, su divulgación, pero no la tenencia. Es decir que cualquier persona en la Argentina puede tener material pornográfico de menores para su atesoramiento personal y ello no amerita respuesta penal alguna por parte del Estado. Lo que sí está penalmente prohibido es subir, compartir y divulgar este material. Las diferentes plataformas, Google, Facebook, etc., cuando detecten tráfico de pornografía infantil, automáticamente informan al NEMEC, al Centro Nacional de Investigación y Exploración de los Chicos. Esta recopila información y reporta al país pertinente. Otros de los que pueden colaborar con la unidad de cibercrimen, y de hecho son frecuentemente solicitados, son los proveedores de servicios, o sea, las empresas que facilitan Internet, o sea, Fivertel, Personal, Megacable, Telecom, y aportan a la unidad de cibercrimen con elementos fundamentales, o sea, son datos de los abonados de registros, o sea, los abonados, los que pagan la cuota para acceder a Internet, el domicilio, el teléfono, y por otro lado, contenido, o sea, el tráfico desde un domicilio sale y entra hacia Internet. La forma en que se solicita esta información a un proveedor de servicio tiene que ver con una dirección IP, una fecha, una hora. Eso es lo que se solicita, por ejemplo, a Megacable, la información de Juan Pérez, que es un abonado suyo. En este caso, Megacable lo que va a tener es, a partir de la dirección IP, va a tener el nombre del abonado y la dirección, o sea, la bajada de línea de Internet.
También estas empresas, están las empresas 2.0 a las que se les requiere registro o contenido, o sea, a través de dos tipos de solicitudes: las tradicionales, que se pide por vías formales en la que la investigación no corre peligro, en una investigación no hay peligro de vida de la víctima, y las solicitudes de emergencia. Uno debe mostrar con evidencia que está en juego la vida de una persona. En estos casos, algunas empresas cuentan incluso con línea de teléfono para poder acceder a esa información. Estas empresas cuentan con 3 aspectos: la prevención, o sea, la preservación de un perfil, de una página web. Eso es en el caso de Facebook, legalmente lo consideran vanity, que es lo que se le pide a la empresa que congele o guarde para posterior investigación. Uno puede solicitar, incluso sin orden judicial, a través de los canales formales, la preservación de un perfil de Facebook como dato inicial ante una denuncia. Con el proceso de investigación es largo y este proceso se conserva el perfil y queda registrado todo y cuanto cambios se haga en el perfil. Otro dato que se le solicita son los datos de registro, por ejemplo, IP, direcciones, correos, datos, información que ya requieren una orden específica de autoridad competente, en nuestro caso un juez o un fiscal, para solicitar esta información. Y aportan también contenido. O sea, la mayoría de las empresas para dar este tipo de información verifican si hay un acuerdo entre los países partes, o sea, un acuerdo EMLAT, se le dice, un acuerdo de asistencia mutua legal, en donde está entre el país donde está la empresa 2.0 y el país desde el cual se solicita la información. Básicamente la empresa requerida solicita que se brinde, primero, qué tipo de delito se investiga, qué ley se aplica al delito investigado y qué valor tiene esa información que va a dar a la investigación del delito. Con eso, básicamente, lo que concluye el video entre aventuras y desventuras en la investigación de los delitos informáticos. Le cedo la palabra a Edgar Noer. Muchas gracias, Abel. Vamos a seguir el análisis con el punto número 8, que tiene que ver con una de las cuestiones más importantes, como es dónde denunciar los delitos informáticos en la Argentina. No basta solamente con que tengamos derechos reconocidos por tratados internacionales o por leyes nacionales, sino que es muy importante que la población tenga conocimiento de dónde se pueden denunciar estos delitos informáticos que cada vez son más comunes en nuestro país. Esta información, en virtud de la política de Estado que lleva adelante el gobierno nacional, hoy se puede acceder de forma pública a través de la página de argentina.gov.ar, donde se señala que si fuiste víctima de un posible delito informático, se aconseja no eliminar, no destruir o no modificar la información que tenés en la computadora, en el equipo móvil, en el celular, todo aquello que esté relacionado al hecho delictivo. Se recomienda también mantener la evidencia sin alteraciones, ya que es importante para cualquier tipo de acción judicial que luego se pueda iniciar. ¿A quién está dirigida esta información? Dice la página de .gov.ar, argentina.gov.ar, principalmente a todos los habitantes del territorio argentino, es decir, a cualquier persona. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esta denuncia? La página señala que la denuncia se puede hacer tanto en la dependencia policial más cercana al domicilio, es decir, cualquier comisaría de cualquier lugar de nuestro país, o bien en la Fiscalía en Cibercrimen de la Procuración General de la Nación, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, en este caso también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a través del correo electrónico delitostecnológicos@policiafederal.gov.ar. Ante contenidos de carácter injurioso en Internet, también la página señala que se puede recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sede central. A su vez, en el teléfono de asistencia gratuita a las 24 horas encontramos el 0800-999-2345. Por otro lado, se pueden comunicar a través del correo electrónico 0800@inadi.gov.ar. El costo de todos estos trámites es totalmente gratuito. Seguidamente cedo la palabra al compañero Fernando Galarza.
Bueno, muchísimas gracias, Edgar. En esta parte de mi intervención lo que haremos, o lo que haré, mejor dicho, es una explicación o un resumen de lo que significó, no solo para este grupo, sino para todos los estudiantes y las estudiantes de esta cátedra, la visita a la misma de la senadora nacional María Teresa González, la arquitecta María Teresa González, autora de proyectos importantísimos en el Senado de la Nación, que fueron proyectos para crear el Programa Nacional de Prevención de Ciberacoso e incorporar a la Ley de Educación Nacional los conceptos de ciberdelito, ciberacoso y protección de datos personales en redes sociales. Los temas desarrollados en clase y en el presente trabajo son de tamaña importancia para el ejercicio de nuestra futura profesión, como así también temas de actualidad en la sociedad. El avance de la tecnología, conjugada con el tiempo que estamos viviendo, enfrentando una pandemia mundial que nos obliga a estar aislados de lo que más queremos, que nos obliga a capacitarnos, a seguir estudiando, pero a través de la virtualidad. Hace que estemos cada vez más conectados, que estemos cada vez más tiempo en línea, que estemos cada vez más tiempos pendientes a los distintos dispositivos informáticos. El ecosistema digital es tan amplio que el no saber usarlo trae su consecuencia. En él no solo podemos encontrar la posibilidad de eliminar la distancia para encontrarnos virtualmente con las personas a quienes queremos, con nuestros afectos, sino que sirve también para educarnos, para eliminar asimetrías. También hay quienes a través de este medio cometen delitos, los cuales ya están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, en cuyo trabajo se explican las leyes, las penas, si tuvieron o no tuvieron reforma. Son tan nuevos, así que es muy raro que hayan tenido reforma las leyes que tipifican los delitos cometidos a través de la Internet. El gran problema aquí era la promoción. O sea, nosotros tenemos una ley de grooming, pero no hemos logrado que sea un tema que se discuta y que se hable en los distintos establecimientos educativos, en los distintos niveles de la educación. Nuestro mayor objetivo generacional, que creo que lo vamos a lograr porque ya hay un proyecto con media sanción que ha pasado a la Cámara de Diputados, como nos contara la senadora nacional, es que la niñez, desde el jardín, de su educación primaria, sepa estos contenidos, sepa estos términos y sepa la existencia de estos delitos. Quizás no sepa el tipo penal, quizás no sepa cómo está en el Código Penal o cómo está en la ley, pero sí es importante de que la niñez, de que la juventud, de que los adultos y los adultos mayores también sepan de que la Internet, de que este ecosistema digital tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Pero también hay personas que a través de la Internet cometen delitos que dañan nuestra intimidad, que dañan nuestra economía incluso, que dañan nuestro honor, que dañan nuestro derecho. Por eso para el grupo pareció importante convocar a la senadora, a la arquitecta Teresa González a la cátedra, razón por la cual hemos hecho la gestión para que pueda asistir, algo que nos pareció a nosotros muy importante, no solo por el hecho de ser senadora, sino también porque es una senadora que representa a Formosa en la Cámara de Senado del Congreso de la Nación Argentina, pero también porque es una de las autoras de los proyectos que fueron consensuados. Y digo esto porque se presentaron varios proyectos, varios bloques presentaron distintos proyectos que en comisión, al momento de debatir o de
conformar el proyecto que se iba a debatir en sesión, se pudieron acordar, los distintos bloques pudieron acordar y poner algo de los distintos proyectos que se han presentado. Fue aprobado por unanimidad y eso fue una demostración cabal de la importancia de este tema y de que sea tratado en los distintos niveles educativos. Pero así también de la importancia de crear un programa nacional de prevención. Tenemos creado la ley, está tipificada la conducta con pena, pero debemos prevenir que esto suceda. Y la prevención, sin duda alguna, va a ser a través de esta ley, que va a permitir la capacitación de los docentes para que le puedan educar a los niños y a las juventudes, a los adultos y adultos mayores, sobre los tipos de delitos que se pueden cometer a través de la Internet. Pero no para que ellos cometan los delitos, sino cómo prevenir, ser víctimas de esos delitos. Pero no solamente es una responsabilidad de los educadores, es también una responsabilidad nuestra, porque cada uno de los que forman parte de este grupo, como de los que forman parte de la comisión, seguramente tenemos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, bisabuelos, que no son muy amigados con la tecnología, pero que la usan. ¿Por qué? Porque hoy el mundo te lleva a virtualizar todo. Si mi abuelo necesita gestionar su pensión a través de ANSES, es una gestión virtual. Si mi abuelo necesita gestionar, o si mi padre necesita, mi madre necesita gestionar un trámite a través de ANSES, a través de la AFIP, es algo virtual, más hoy en épocas de pandemia. Entonces nuestra responsabilidad generacional, auxiliar, no solamente por conocer la tecnología, sino por conocer el derecho y por conocer los delitos que se cometen, auxiliar a cada uno de ellos para que puedan prevenir ser víctimas de estos delitos. Como decía recién entonces, la senadora María Teresa González, senadora por Formosa, senadora nacional por Formosa, fue una de las autoras de la creación del proyecto que ya tiene media sanción, de la ley que tiene media sanción, de la creación del Programa Nacional de Prevención del Ciberacoso y de incorporar a la Ley de Educación Nacional los conceptos de ciberdelito, ciberacoso y protección de datos personales en redes sociales. Consideramos que la charla dada por la senadora no solo dio un salto de calidad a la cátedra, sino también demostró claramente lo actual y necesario de los temas desarrollados. O sea, son temas que nosotros lo estamos viendo en esta cátedra de informática jurídica y que nuestros representantes, en este caso, los representantes de las provincias, los senadores representan a las provincias, los diputados representan al pueblo, los representantes de las provincias de nuestra Argentina se han reunido en comisión para crear un proyecto que en sesión lo han aprobado por unanimidad y que han enviado a la Cámara de Diputados para que se convierta efectivamente en ley, que busca que todos estos delitos que nosotros fuimos explicando, que mis compañeros fueron explicando, sean hablados y sea charlado, sea debatido, pero no solamente para modificar la tipificación, sino sea debatido para que la sociedad conozca lo que hoy está pasando a través de la Internet. Como decía en la introducción y en el inicio de mi humilde aporte, tantos beneficios nos está dando la tecnología y el ecosistema digital en este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero en este tiempo también aprovechan los que dañan a la sociedad a través de esta herramienta tecnológica. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras del grupo y damos por finalizado este video explicativo.